El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Habló Yulisa con la voz mía, ¿verdad? Exacto. Sí. Eso es, ¿cómo se llama eso? Eso no es el ventriloquismo. Sí, eso es una faceta que tenemos aquí, poner la cara de uno y el otro. Aquí está Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio. Bienvenido al ministro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ministro, empecemos hablando de Haití. Yo sé que usted maneja temas muy comerciales, pero para República Dominicana es importante saber qué piensa la plana mayor del gobierno respecto de lo que está sucediendo en la frontera, este desvío del canal del agua del Masacre y el supuesto apoyo ya públicamente de empresarios y políticos de Haití. Hay un ex senador que se vincula, según medios haitianos, como la cabeza o el principal apoyo, amén de otros grandes políticos que están actualmente en el gobierno. Pero esto, con el cierre de la frontera, impacta comercialmente la imagen del país. Además, el bolsillo de los comerciantes de la zona fronteriza. ¿Qué opinión le merece a usted como Industria y Comercio? Lo primero es que el interés nacional está por encima de todo. Es el interés de la patria en este momento lo que impera, porque nuestra Constitución, nuestras leyes, los tratados internacionales señalan muy bien las líneas limítrofes y el comportamiento que tenemos que tener como buenos vecinos. Y la actitud que están tomando particulares, porque son particulares en Haití, nosotros no podemos quedarnos como si no estuviera pasando nada, en la medida de nuestra posibilidad. Y la medida de nuestra posibilidad es llamar la atención con lo que está bajo nuestro control. Fíjense que la noticia que se tienen es que el mismo primer ministro de Haití no está de acuerdo con la construcción de un canal privado que saque las aguas del río Masacre a una finca exclusiva, tomando el agua que pertenece a los dos países y que incluso kilómetros más abajo hay canales para los dos países que se secarían con esta obra que se está haciendo ahí, porque eso es lo que pasa. Pero además en esa parte del país, digamos que el caudal sube, o sea, la parte geográficamente hay una elevación, o sea que uno no sabe de qué manera va a llegar ese canal hasta donde ellos quieren, porque el agua no sube pendiente. Bueno, ya esas son cosas que yo no quisiera entrar en detalle, porque ahí se ve la ineficiencia, la falta de cálculos, de profesionalidad, con que se hacen algunas cosas, y por eso está más que claro que son acciones particulares. Lo lamentable de esto es que los países que hace rato la República Dominicana, en una actitud de hermandad y de responsabilidad, ha recorrido el mundo entero con la voz del presidente de la República clamando por ayuda para Haití, siguen haciéndose de la vista gorda y no van a Haití a darle la mano, por lo menos para que los haitianos puedan tener servicios básicos, elementales. Este pobre señor, primer ministro, dice, bueno, yo no tengo cómo accionar. Y a veces, ustedes lo saben, el control está de mano de las pandillas, el control está en manos del desorden. Entonces, República Dominicana está haciendo lo que debe de hacer, y yo creo que esta es una actitud. Y fíjense que casualmente en el periódico El Caribe de aquí hay una encuesta hoy que dice que qué creen de la actitud del gobierno con cerrar hasta que no se resuelva esta situación. 96% de la población dice que está de acuerdo. Entonces, el presidente está actuando de una manera responsable, defendiendo los intereses de la nación dominicana. Pero tomando en consideración el tema de la realidad institucional, usted mismo lo cita, que el primer ministro dice que no está de acuerdo con eso, pero parecería de manos atadas porque no tiene capacidad de acción para detener nada en un país donde es tierra de nadie, donde mandan las pandillas. Eso complica un poco lo que puede hacer desde el punto de vista formal, institucional, el gobierno dominicano. Bueno, que nosotros en Haití no podemos hacer nada. O sea, nosotros podemos hacer en República Dominicana. Y las medidas que se están tomando es para llamar la atención, porque seguro que hay buenos haitianos, seguro que hay sensatos, y yo creo que la mayoría, y en algún momento se tendrá que poner de acuerdo. A eso es que aspiramos, pero lo que se puede hacer se hace en República Dominicana.
Ministro, hay un tema complejo, pero que le toca a todo el mundo, le impacta a todo el mundo, que es el tema del precio de los combustibles y la política, la estrategia del gobierno de aplicar unos subsidios para no permitir que los aumentos en el mercado internacional se traduzcan en los precios locales. Es un tema complejo porque no todo el mundo lo puede manejar, aunque a todo el mundo le interesa. Es un tema, digamos, que de economistas. Si usted pudiera explicar qué es lo que está haciendo el ministerio, qué implica para el gobierno esta política de subsidio, hasta cuándo se mantendría, o sea, cuáles son los planes, pero además cuál es el sacrificio que implica esto. Ciertamente es un tema muy complejo porque además está de moda cada viernes e impacta en todo, la producción nacional, la vida del dominicano y del mundo completo, porque no solamente sucede aquí. Lo que pasa es que cada cual se ocupa de lo que le atañe. Claro. Eso es así. Ciertamente, por ejemplo, hoy amaneció en alza, 87 y algo más, el petróleo de referencia. Hace algunos años era la única referencia, el valor del barril del petróleo. Después que hubo el tema de la guerra, más que de la pandemia, ya no caminan igual la referencia del petróleo con la referencia de lo destilado, que siempre había sido así, porque el gas natural se escaseó y comenzaron a mudarse entonces hacia algunos destilados. Entonces caminan separados, no se puede tomar solamente como referencia el barril de petróleo. Por ejemplo, este fin de semana la gasolina está subsidiada en alrededor de 50 pesos y el gasoil en alrededor de 33 pesos. ¿Por galón? Por galón. El pueblo tampoco lo percibe porque no lo dice la bomba, no todos leen el periódico, no todos se enteran, pero costó 700 millones de pesos el fin de semana pasado. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda viendo, porque la verdad que no nos esperábamos estos acontecimientos que son como pronósticos. Nadie sabe qué va a pasar un día, si es una neblina, si atacan una refinería, si viene un ciclón, si viene una pandemia como ha estado sucediendo. Entonces es muy riesgoso nosotros hacer pronósticos. Pero la verdad que tradicionalmente terminaban los veranos a final de septiembre y entonces se regularizaba un poquito porque la demanda para combatir el calor es menos. Pero no sucedió así. ¿Qué decidieron la gente de la OPEP? Estamos ganando poco, vamos a restringir las reservas, vamos a sacar menos y el petróleo vuelve a estar a los niveles de 90. Ahora, ¿cuál es la política que ha llevado primero al éxito de no tener una mayor inflación? Porque inflación hay en el mundo entero. Pero en República Dominicana la inflación se ha mantenido menos de 2 dígitos. ¿Por qué? Por los subsidios que ha asumido el gobierno. ¿De dónde sale el subsidio? Del ahorro del presupuesto, del ahorro permanentemente de lo que se pudiera estar invirtiendo o de recorte a otros gastos. Entonces eso se va a mantener así. Nosotros, el presidente ha decidido desde el inicio de su gobierno llevar una tranquilidad social, una tranquilidad económica que permite tener otro tipo de beneficios. ¿Cuáles son esos otros tipos de beneficios? Bueno, basta con ver la región, porque siempre hay que ver comparado con qué. Si usted se va a Ecuador, que tiene petróleo, hay problemas de inseguridad. Si usted se va a Colombia, que tiene petróleo, hay problemas de inflación grandísima y de inseguridad. México también. Por mencionarle países más o menos iguales y otros muchos más grandes, ¿verdad? Perú tiene su problema, Chile tiene su problema, y entonces esa inversión de América Latina, ¿a dónde va? Porque el dinero es cobardísimo, está viniendo parte de ella a República Dominicana. O sea, que ¿Y por qué viene a República Dominicana? Bueno, porque hay tranquilidad económica, social y política. También hay que reconocerlo, y eso es de todo, no solamente del gobierno. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué es lo que el presidente piensa? Bueno, cuando aquí viene una fábrica y se instala, produce empleo para las dominicanas y los dominicanos que no depende de la política. Y entonces por eso es que se habla de esa asociación público-privada para atraer capitales. ¿En qué se refleja eso? En mayores exportaciones, los números están ahí.
en mayor cantidad de empleo, en la TCS, están ahí las referencias, en que el presidente entonces le puede subir los sueldos 2 veces. Nunca había pasado en la historia de la República Dominicana. En 2 años subir los sueldos 2 veces a todos los sectores. Construcción, zona franca, militares, profesores, a todo el mundo. Entonces hay una vuelta que viene con relación a esos subsidios, que no son solamente los hidrocarburos, Héctor, Sí, sino que vamos a la urea para tener buenos productos y poderlo tener además en cantidades. Y ahí en estos días hacía el ministro de Agricultura en una reunión que tuvimos con la YAT en Puerto Plata, una referencia. Nosotros a la fecha de hoy llevamos más exportación que lo que se hizo en el 2019, a la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque se está produciendo más y se está exportando a otros mercados más. Entonces estamos también en su momento apoyando a la industria nacional con subsidio a las proteínas cárnicas para poder tener nuestro abasto nacional. Estamos produciendo más pollo, estamos produciendo más huevo. ¿Qué hacemos nosotros también? Estamos subsidiando a los panaderos, a los de abajo, a ese pan de agua y pan sobao. ¿Cuánto es el subsidio al pan, ministro? 1.300 millones al año. Y va directamente con los panaderos. Para ese sector estamos subsidiando también el transporte público. Fíjense que el transporte público, a pesar de las alzas y bajas y las fluctuaciones, nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes. Y el sector eléctrico también. Y obviamente, porque ahí entonces entra ya otra parte, que son la generación. ¿Cuánto tiempo puede el gobierno sostener la carga de los subsidios y a cuánto asciende, si tiene el número, en montos totales, el sacrificio que hace el Estado Dominicano para mantener esa paz social? Nosotros quisiéramos no subsidiarlo, nosotros quisiéramos que fuera una economía que se sustente, ¿verdad?, en una estabilidad, pero eso depende de temas globales, no de nosotros, y que ese dinero pueda ir a otro tipo de inversiones. Pero lo primero es el ciudadano, lo primero es atender a los que menos pueden, lo primero es generar oportunidades para que los ciudadanos participen. El año pasado solamente en hidrocarburos fueron más de $1.000 millones, solamente en hidrocarburos. Bueno, en hidrocarburos por la parte nuestra, sin la parte eléctrica como tú señalas, la parte eléctrica anda por más de 1.500 millones más o menos. Y para los otros renglones, pan, o sea, porque los subsidios... Pan son 700 y algo. No, la harina son 1.300, el maíz fueron 700 y algo, y el subsidio de del transporte unos 1.300 también más o menos. ¿Y de los productos agrícolas? Para los fertilizantes. La urea, ese número es más por agricultura, pero anda por los 3.000 millones más o menos, si no me equivoco. Usted habló de la inversión extranjera que se ha incrementado, las proyecciones que tienen y cómo va hasta ahora. Bueno, nosotros tenemos el tema, cuando llegamos ya con un plan concebido por el nearshoring que conocíamos, es cuando vienen las inversiones de intereses americanos hacia América o para los Estados Unidos, con una diferencia, aquellas guerras que no son de cohetes y cañones, sino que son económicas. Y eso incluso ya comenzaba antes de la pandemia. Entonces, esas inversiones que vienen hacia estar más cerca luego por la cadena de suministro y por tener ese suministro confiable y ser más económico, las que no se instalan en los Estados Unidos se instalan en los países de la región. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos la logística, que nosotros tenemos las facilidades, que nosotros tenemos el capital humano, que nosotros tenemos la experiencia en algunas de las áreas y ha estado llegando aquí y nosotros hemos estado tocando la puerta de muchas de esas compañías para que se expandan aquí o que vengan las nuevas aquí. Por eso vemos que en el 2019 habían 130.000 empleos en zona franca, con aquella experiencia de gobierno que creían que era un modelo fallido, en vez de ponerse a trabajar con las mismas leyes y las mismas situaciones, y ahora nosotros tenemos 197.000 empleos. O sea, por cada empleo formal, y ahora le estoy diciendo, lo pueden registrar en la TCS, los datos que le estoy dando y las referencias de los años que le estoy dando. Entonces, por cada empleo formal en zona franca hay 3 informales. O sea, aquel que va y transporta al empleado, aquel que le hace la comida afuera y la vende, aquel que repara la maquinaria o la instala,
Entonces estamos hablando de una masa crítica de más de 240.000 nuevos empleos, de gente independiente que no depende de partido alguno, que puede llevar la comida a su casa, que tiene una opción. Entonces, de eso es que estamos hablando. Y eso es lo que ve el presidente Luis Abinader cuando hace tanto hincapié y se reúne permanentemente con los ministros y con los directores para ver los lineamientos de políticas económicas que generen oportunidades a los dominicanos. Que quizás no se ve eso o todos los días, o que como no son empleados públicos, tú no puedes andar como piensan otros que atrás de ellos o haciendo política, pero hay una estabilidad, hay una paz social y hay una oportunidad para los dominicanos. Bueno, el sector zona franca que usted ha mencionado es uno de los sectores de mayor crecimiento, pujanza. Aquí han venido, cada vez que hacemos una entrevista con los representantes del sector, lo que hablan es de bonanza, de crecimiento, de desarrollo, pero ¿qué papel juega el gobierno, las políticas del Estado para que esa realidad se dé? Bueno, es toda una cadena. Por ejemplo, cuando esas personas que vienen aquí te hablan que están contentas de hacer una inversión, es porque lo que traen o lo que sacan del país lo hacen con fluidez. Entonces ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de aduana, con el despacho 24 horas. O tenemos que hablar con los procesos de las vías públicas, de cómo accesan a los puertos. O tenemos que hablar de las condiciones de los puertos. Es todo un andamiaje que va de la mano. O tenemos que hablar de burocracia cero. O tenemos que hablar de una ruta industrial que nosotros hemos hecho desde que llegamos al ministerio, que está en un dashboard, en un QR, que puede ver todo el mundo las rutas, las inquietudes que nos presentan, cómo respondemos a ellas, para poder hacer que esa gente se sienta bien aquí. La primera tarjeta de presentaciones nuestras incluso. Por eso le decía ahorita, no es solamente traer inversión, sino visitar a los de aquí para que expandan su acción aquí. Aquí hay empresas de temas médicos, medical device, o hay electrónicos y eléctricos y de joyería, por ejemplo, que han expandido sus operaciones y que nosotros hemos podido entrar a un nivel ya de competencia de ser lo que le servimos el producto terminado a los Estados Unidos. Por ejemplo, el catéter que le ponen en el corazón en los hospitales en los Estados Unidos cuando van y operan a una persona es hecho en República Dominicana. El hilo con el que lo suturan y cosen es hecho en República Dominicana. Y esos son ya otro tipo de empleos. Nosotros encontramos los empleos un 5% de técnicos profesionales, están en un 35% técnicos y profesionales y mejor pago. Entonces hablamos de eso, pero de la mano de ¿qué? De un decreto que lanza el presidente 588-20 declarando la industrialización del país. ¿Qué es eso? Bueno, que las industrias locales le venden a la zona franca. Nosotros llegamos y vendían 80.000 millones, hoy están en 140.000 millones que la industria local le vende a la zona franca. Y entonces eso envuelve una dinámica económica que va caminando y que le damos apoyo a las pymes, que le damos financiamiento, que le damos temas para actualizarse, para digitalizarse, y es todo una política y un plan que se ejecuta y que ahí están los resultados. Ministro, al inicio del gobierno se habló mucho de aumentar la capacidad de producción de empleo a través de las MIPYMES, porque tienen la capacidad de entrelazar sectores altos con sectores bajos de una manera sustentable. ¿Qué ha pasado después de la pandemia con el sector de las MIPYMES? Eso es así y le hemos puesto especial atención. Primero, la política o parte de la política económica del Banco Central ha liberalizado masa de dinero que han ido directamente a los bancos comerciales para prestarle a la MIPYME. Y luego desde el gobierno se han colocado más de 20.000 millones de pesos a pequeños y micros empresas para apoyarla. Pero le hemos dado seguimiento también para formalizarla. Creamos, por ejemplo, MIPYME Mujer, que no existía, y la formalización de las MIPYME. Y el presidente emitió un decreto donde llama y prioriza, obliga, porque es obligatorio en primera instancia, a las instituciones sociales del Estado comprarle y convocar a las MIPYME para que les sirvan a las instituciones oficiales.
Y todo eso es una política clara, porque no solamente en República Dominicana, en cualquier país del mundo, el 90% de las estructuras productivas son pequeños negocios. Y dentro de eso también el presidente se aprobó una ley que veníamos trabajando, estando yo en el Congreso, de garantías mobiliarias. Se aprobó y el presidente la promulgó y hizo los reglamentos. Reglamentos que antes duraban 10 años para una ley, se hicieron inmediatamente. ¿Buscando qué? Que las pequeñas MIPYMES puedan acceder, y está en proceso, a la banca formal. O sea que si tú tienes una panadería y tienes una batidora para hacer masa de pan, o una soldadora en un taller de herrería o un salón, tú puedas con tu equipo, con la maquinaria que tú tienes, una batidora, una plancha, ir a un banco comercial a que te presten a la tasa comercial, no de un usurero. Y con eso le dan un préstamo. Y con eso le dan un préstamo. Eso se llama Ley de Garantías Mobiliarias, que estamos en el proceso de desarrollarla con los bancos, pero que ya le estamos administrando desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Hito, usted, ese tema de la política de subsidio, se reconoce que usted tuvo un papel importante definiéndolo con el presidente de la necesidad de esto. Y también hemos visto cómo usted ha hecho una transición en el Partido Revolucionario Moderno, es miembro de su dirección ejecutiva. Y ahora quisiéramos saber si va a ocupar algún cargo nacional en la campaña por la reelección del presidente Luis Abinader, si usted ya forma parte del equipo de campaña. Bueno, ciertamente yo creo que todos los que estamos en los partidos, cualquiera que sea, no solamente accionamos primero con una buena gestión, de la cual estamos hablando, y que incluye muchísimos otros temas que no se mencionan, como los ilícitos, por ejemplo, que es casi una novedad lo que hemos logrado ya con sentencias efectivas y condenatorias a delincuentes, sino que también participamos en la época de campaña en las diferentes actividades. Pero una cosa es tener responsabilidades directas y específicas, y otra cosa es, bueno, pues ser parte de un partido político. La dirección de campaña todavía no se han definido, las responsabilidades no se han definido. Para mí, nosotros como políticos siempre vemos el accionar de todo el mundo como una gran urna, ¿verdad? Buscar simpatizantes, entendernos con ellos, convocarlos a que entiendan cuál es la posición de las acciones del gobierno, del líder del gobierno, del partido, que es el presidente Abinader en nuestro gobierno, y en eso estamos trabajando todo. Pero todavía no hay una definición propia con cargos y responsabilidades. En caso, se ha dicho que el presidente lo ha manifestado, que las personas que los funcionarios que tengan cargos en el equipo de campaña, pues habría que tomar una licencia o dejar la función. ¿Usted estaría? No cualquiera. Yo creo que el presidente ha sido muy claro en el cumplimiento de la ley. Fíjense que incluso nosotros estamos yendo a hacer las actividades para la convención, donde el presidente está inscrito, que tiene que participar el 1 de octubre. Y somos el único partido que estamos acatando la ley como está de la Junta Central Electoral, y hacemos la actividad en bajo techo. Dice la oposición que no. Bueno, que pero ustedes están ahí desacatados en la calle, dice la oposición. Bueno, los hechos son los hechos. La oposición dirá siempre algo. Nosotros también fuimos oposición para quizás poner temas en el debate, pero donde hemos ido es bajo techo. Sin embargo, ellos lo que hacen son manifestaciones en la calle, caravanas y actividades retando al cumplimiento de la ley. La ley es la ley, te guste o no te guste. En lo que la Junta la quita o la modifica o lo que sea, la están violando. Entonces, lo que sea que vaya a pasar va a ser en el cumplimiento de la ley. Precisamente sobre ese tema, tú fuiste legislador por muchos años y te tocó debatir, discutir las regulaciones electorales, esa ley de partido, que fue un proceso tan largo, te tocó en parte la ley electoral y su reforma. Sin embargo, ahora estamos en esa situación de que después que se hablaba tanto de la necesidad de regular campaña, los partidos no quieren acatarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa ley? ¿La vamos a derogar, a hacer otra? Lo gracioso total, el Tribunal Constitucional se encargó de algunos aspectos que chocaban con la Constitución, ya de anularlo. Yo sé que hay muchas personas que han manifestado algunos que es difícil conceptualizar con el pueblo dominicano.
Yo no soy de la misma opinión. Un poco clasista eso, ¿eh? Sí, muy ¿A usted clasista. le resulta fácil la conceptualización? Yo creo que sí, que el dominicano es muy político y es más sabio que mucho de lo que a veces salimos en los programas. Pero hay una persona que lo dijo, ¿verdad? Que no había con quién conceptualizar, que estaba muy por encima de eso y que casualmente ahora tiene otro discurso. Pero, ¿quiénes propusieron la ley que hay hoy? ¿Quiénes fueron los que insistieron con esas reglamentaciones? Fue el PLD. El mismo PLD que es la misma fuerza del pueblo, porque es el mismo partido. Entonces hoy no la quiere cumplir. Entonces yo sí creo que el pueblo dominicano tiene memoria y tiene que saber quiénes propusieron eso y quiénes a su conveniencia entonces es un traje a la medida que quieren. No, hay que cumplir la ley, te guste o no te guste. Ah, bueno, no te gusta, pues a una propuesta de modificación, pero mientras tanto cumple la ley. No, que no la van a cumplir, pero es público lo que ellos han dicho. Entonces, ¿esos son los gobiernos que nosotros queremos? No, yo creo que no. Este país necesita institucionalidad, necesita respeto, necesita procesos claros y más con con los procesos electorales. Terminan en los tribunales cuando no están de acuerdo con los artículos de la ley que se aprueban. Eso no estaría mal, porque para eso están los tribunales, para impugnar, para tú llevar tu desavenencia, pero no para violar la ley. Por eso le digo, el presidente Abinader lo que ha hecho y lo que nos ha instruido es cumplir con la ley y ser muy cuidadosos en los procesos para que se haga lo correcto. Ministro, ¿y sus aspiraciones políticas están parqueadas a la derecha mientras tanto? Bueno, como debe de ser, porque yo creo que uno debe ser íntegro y responsable. Si yo le acepté un cargo al presidente Abinader de ser ministro, es para seguir como equipo el liderazgo que él tiene. Por los 4 años. Y por la reelección. Porque yo pero soy no me de los refiero que... solo a las presidenciales. Hay posiciones, hay una senaduría del distrito que parece que está muy yo creo polémica que en yo este momento. Pasé 18 años en el Congreso, tuve una bonita experiencia, creo que coseché muy buenos amigos en todos los partidos, así me siento y trato de mantenerlo siempre y de cuidarlo. Y ya esa es una parte que ya yo agoté y bueno, y además de eso, yo no puedo pretender llegar a un partido y comenzar entonces a competir con... No. Yo creo que hay que ser sensato, ecuánime y respaldar sin ningún tipo de duda ni de reserva al que nosotros hemos identificado y hemos decidido seguir, que es el presidente Luis Abinader, que además lo está haciendo bien, pero lo están viendo los otros países, nos tienen de referencia a nosotros. Yo creo que el pueblo también eso es lo que manifiesta en las encuestas, en las que yo veo, no quiero entrar en la diferencia de las otras, pero sí es general que todo el mundo entiende y sabe que el presidente Abinader tiene liderazgo. Fíjese que hasta la misma oposición lo que habla es que si hay segunda o primera vuelta, no que están por encima. Entonces el presidente tiene un 58% de simpatía, un 55% de intención del voto, y yo lo que creo que nosotros debemos de llevar esta fiesta de elección electoral, que quedan estos 10 meses, 11 meses por delante, para hacer un ejemplo de la democracia en República Dominicana. Y todo el mundo sabe de sus condiciones políticas, que usted es un político, ¿verdad? 24/7 y de pies a cabeza. ¿Usted no cree que el tema del estancamiento en el crecimiento de la economía pueda tener un impacto importante en la posibilidad de reelección del presidente Luis Abinader? Y sobre todo este discurso que tiene la oposición de decir que ustedes son un gobierno de ricos, que no están del lado de los pobres, ese tipo de discursos, ¿usted no creen que terminaría haciéndoles mella? Más el acuerdo opositor, son muchos factores que podrían incidir en que quizás no pueda ser tan fácil la reelección del presidente Abinader. Fíjate, primero estancamiento no hay. El país lleva un crecimiento económico y los números son fríos y no mienten. Mayor inversión extranjera, mayor exportación, mayor recaudación de impuestos, mayor empleos en la TCS. Hay una dinámica que la dicen y la refrescan a diario lo que se sienten representados en ella. Luego la oposición siempre va a tener un discurso y siempre va a haber un segmento opositor. Eso es así. Lo otro son
volvemos a lo mismo, alguien que piensa que el pueblo dominicano no tiene memoria. Vamos a ver, estamos hablando de un partido, un solo partido, que ahora se viste con dos colores, porque el presidente Leonel Fernández fue presidente 3 veces y presidente del partido de gobierno las 5 periodos de gobierno, y se separó de ese partido no por convicciones, sino porque no pudo ser candidato. ¿Estamos claros? Y Abel, mi colega de la Cámara, es del partido de gobierno, del que fue partido de gobierno. Es lo mismo, es un mismo partido con 2 candidatos, que están luchando para ver quién sobrevive, que hacen alianzas que no pueden fraguar, principalmente en los puntos más importantes, como lo son el distrito, como la provincia, como es Santiago, y están muy, muy confundidos. Tan confundidos que se atrevan a decir cualquier cosa. Porque el que gobierna para los pobres es el que crea las condiciones de trabajo, el que crea las condiciones de progreso, el que está en la calle permanentemente oyendo, el que devuelve incluso hasta los WhatsApp si le escriben, y eso nada más tiene un nombre, que es Luis Abinader. Lo otro que representa el cierre de los ingenios, el cierre de las zonas francas, las mega obras para terminar en procesos muy cuestionados, en procesos donde no le daban título ni le daban seguimiento a lo que estaban asentados por décadas o por 50 o más años en tierras que eran del Estado y que se le está entregando su título hoy día. Entonces son realidades muy, muy diferentes. ¿Cuándo se le había aumentado y sincerizado el sueldo a los empleados públicos? Bueno, ahora en 2 años, como dije hace un rato, a los policías, a las enfermeras, a la gente de la zona franca, a la construcción, a los obreros de la caña. Entonces yo creo que son muy diferentes y eso lo sabe el pueblo. Lo demás son discursos de campaña, con gente muy agotada, muy desfasada, que ya tuvieron su chance, que habría que preguntarle para qué usted quiere ir a gobernar. Dígame qué es lo que usted va a hacer que no hizo, o cómo va a tapar lo que sí hizo. Ministro, usted cuando fue diputado, fue el proponente de una ley de armas que en su momento fue muy controversial, pero que se entendió posteriormente que era muy necesaria. En este momento, la población se queja de delincuencia, aunque las autoridades dicen que es más un porcentaje alto de percepción y de la promoción o replicación de las imágenes que se ven en los medios de comunicación, pero a la gente eso no le cae bien. Y se ve permanentemente cómo hay armas ilegales, armas que se utilizan para los atracos, asaltos, descuidismo en las calles. ¿Ha tenido la oportunidad de pensar en cuál ha sido el resultado después de haberse aprobado la ley de armas? Si se está haciendo el trabajo correcto frente a la preocupación que tiene la gente con la delincuencia después de que ya tenemos incluso una ley como esa aprobada. Fíjense, toda la vida es un proceso. Yo recuerdo que años después, fue en el 16 que se aprobó, a mí me tocó ir a donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia a reclamarle el cumplimiento de la ley, porque en Santiago se dio un incidente que un miembro de la policía municipal hirió a un vendutero con una ametralladora 9 milímetros y le dieron una fianza de 15,000 pesos, y resulta que ni en la ley 36, anterior a la nueva ley de armas, había fianza para una arma automática en manos de un civil ilegalmente, y mucho menos en la nueva, que es más drástica todavía. Entonces, de ahí se hizo una ronda para ir donde los jueces que manejan el carácter penal a entregarle la ley para que la conocieran y pudieran actuar sobre ello. Y se ha ido logrando algo. Por ejemplo, en República Dominicana ya se comienzan a registrarse sentencias de 40 años de cárcel, y es sobre la ley nueva de armas. Cuando hay un incidente, un muerto con un arma automática que ha sido robada, que pertenecía a las Fuerzas Armadas, hay un cúmulo de pena que tampoco lo habían en otras leyes. Esta es la primera ley que pone un cúmulo de pena, y se ha ido conociendo más o menos, pero yo creo que hay que ser cada vez más drástico, hay que conocer la ley, porque las armas ilegales son ilegales, lo que hay que perseguirlas para que no estén en el medio de la sociedad. El arma que está legal
es el individuo que se somete a saber dónde está el arma, cómo lo pueden seguir, cómo pueden seguir la huella del arma desde el casquillo hasta el plomo. O sea, son procesos que debemos de aspirar a la legalización y al poder tener la institucionalidad. Y eso lo estamos viendo nosotros también ahora, y ahorita dije algo, con el tema de los ilícitos. Ilícitos de alcohol, de tabaco, de medicamentos y de hidrocarburos, donde en apenas 3 años hemos podido ya formar un comité que lo preside la Procuraduría, que en base a una mesa que nosotros lideramos con el tema del metanol en su momento, que registraron más de 600 muertos en 2 años, y que pudimos llevar a 0, ya no se registran muertos por metanol, y que hemos podido reducir el contrabando de cigarrillos a un nivel de que la DGI registra un 28% en aumento de importaciones, de pago de tributos por los cigarrillos solamente. Y lo mismo pasa con los medicamentos, y donde hemos obtenido ya en cada uno de los 4 renglones sentencias de los tribunales que antes no existían. Entonces, cuando eso se institucionalice, los jueces y los fiscales entiendan, y los mismos mecanismos de persecución entiendan los procedimientos, yo creo que vamos a ir teniendo una institucionalidad más fuerte en República Dominicana para combatir cualquier tipo de delito. Brevemente, antes de irnos a la pausa, ya nos avisaron que se nos terminó el tiempo, pero quiero que hable sobre los precios de la canasta básica familiar, que siempre terminan siendo la punta de lanza de las personas cuando salimos a la calle a preguntarles sobre los precios de la comida y si les da el salario para cubrir, llegar a fin de mes. Efectivamente, hay una salsa de los commodities en el mundo completo, irregular. Después de la guerra y la pandemia se han quedado con inflación, con regulaciones, y por eso ustedes ven que los Estados Unidos suben la tasa de la FED, la bajan, y en otros países por igual. Ustedes ven como Argentina ha tenido que prohibir la exportación de carne, o la India la exportación de arroz. Sin embargo, a nosotros en República Dominicana, con la visión clara y el liderazgo del presidente Abinader, se han creado mesas de abastecimiento y de precio para buscar que primero la producción nacional sea estable y pueda estar apoyada con lo que necesiten, como lo hemos hecho, o con subsidio, o con financiamiento, o con facilidades, o con seguimiento, o agrupándolo para que hagan cosas juntas. Y lo mismo que impactan en la inflación. Claro que hay inflación, pero comparado con que nosotros hemos podido mantener la menor inflación en la región. La canasta básica de República Dominicana, con respecto a lo que ha sucedido en los otros países, está muy por debajo de la inflación o del impacto que han tenido otros, por la medida que hemos podido tomar. Por ejemplo, mañana en la mañana nosotros tenemos, con el liderazgo del presidente Abinader, una mesa de precios en Palacio, con los productores, con los importadores, con los detallistas, con los almacenistas, con todo lo que podamos socializar, cómo estamos viendo el abastecimiento para diciembre, cómo estamos viendo el abastecimiento con el problema del canal de Panamá, que hay un entaponamiento, cómo estamos viendo el abastecimiento con cualquier fluctuación en los mercados, como sucedió, por ejemplo, en los Estados Unidos, que le dio la gripe aviar y no podíamos importar de allá el trimen para los embutidos, entonces tuvimos que importarlo de Brasil. O sea, eso lo socializamos y buscamos la manera de que haya el menor impacto. ¿Qué hacemos para que el dominicano pueda tener mayor poder adquisitivo? Se sincerizaron y se aumentaron los sueldos que hacían años que no se hacían. Se hizo una vez y no bastaba. Pues entonces se convocó al sector privado, nos sentamos en una mesa. Fíjense que el sector privado colaboró, porque hay que decirlo, no hubo mayores discusiones, sino que le dije, mira, ven acá, vamos a ver qué es lo que está pasando, el país tiene que seguir progresando, tenemos que seguir creando oportunidades, la estabilidad que nosotros tenemos en todos los renglones, la tenemos que cuidar todo. Se hizo entonces el segundo aumento con el liderazgo del presidente Abinader. Entonces, eso son respuestas reales de llevar las cosas lo mejor posible. Pero a pesar de todo lo que usted dice, la gente dice que no le alcanza y que está peor. Y es lógico, porque siempre se va a quejar. O sea, es natural. Yo también hiciera lo mismo, porque todo el mundo, y por eso nos levantamos todos los días, para buscar seguir avanzando, para buscar crecer, para buscar sumar.
y la responsabilidad de nosotros, de la administración pública que nos toca, es buscar facilitar eso lo mejor y más rápido posible, que es de lo que nos hemos estado ocupando. Bien, bueno, gracias al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, que ha estado con nosotros en la mañana de hoy. A ustedes.